nosotros como salvadoreños y salvadoreñas estaríamos dispuestos a sufrir esas condiciones a cambio de la seguridad de los demás. Necesitamos el régimen de excepción si el gobierno dice que tiene a más de 80.500 personas detenidas. Este gobierno tiene 80.500 personas detenidas, pero no le garantiza su alimentación, no le garantiza su salud. Entonces, resolver los problemas. Resulta que el Estado le cuesta un promedio mensual de más de $2.400.000 solo en materia para darles de comer. Y si esta cifra la multiplicamos por 12 meses del año, estamos hablando casi de $29 millones anuales. Aquí la pregunta es, ¿por qué el Estado tendría que mantener completamente a terroristas cuando ellos le quitaron el sustento a tantas familias por décadas? Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. El Salvador es un país que pasó de convertirse en el país más inseguro de América Latina al país más seguro del hemisferio occidental. Esto fue gracias a que hubo una persona que decidió ponerse los pantalones y ejercer el verdadero valor de los derechos humanos. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo dura. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Yo creo que en este momento el terminar con el régimen de excepción que se tiene es urgente y necesario. No me gustó el régimen de excepción por todas las injusticias cometidas a lo largo del mismo. Yo creo que hay que aminorar cualquier tipo de injusticia que venga del Estado. Si el Estado mete presos a personas, tiene que costear el alimento de esas personas y costear una alimentación decente, no cobrarle a los familiares por la alimentación de su pariente. El Salvador bajó sus cifras de homicidios de una manera que ningún país en la historia lo habría hecho antes. Pero como siempre, a lo largo de toda esta historia, siempre existen esa especie de bichos que son como personas que les encanta vivir entre el caos y la suciedad. Y a eso ellos le llaman libertad. Pues resulta que tanto el padre Tojeira como la grandiosa organización creada por el FMLN Chistosal han hablado del régimen de excepción y de cómo se violan los derechos humanos, especialmente en materia alimentaria. En este video daremos una respuesta a estas organizaciones y plantearemos cuánto le cuesta al Estado salvadoreño mantener a los angelitos ahora del padre Tojeira. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Ese costo hay que preguntarnos si nosotros como salvadoreños y salvadoreñas estaríamos dispuestos a sufrir esas condiciones a cambio de la seguridad de los demás. Estaríamos dispuestos a que nuestros hijos vayan presos y presas a cambio de que otros estén aparentemente seguros. Vean, este régimen de excepción se caracteriza por haber capturado a miles de personas pobres. Las investigaciones que hemos hecho desde Cristosal, pero que también han hecho un sinnúmero de organizaciones, nos demuestra que el 100% de las personas detenidas son gente que vive en pobreza o pobreza extrema. Respondiendo a su pregunta entonces, necesitamos el régimen de excepción si el gobierno dice que tiene a más de 80.500 personas detenidas. Este gobierno tiene 80.500 personas detenidas, pero no le garantiza su alimentación, no le garantiza su salud. Entonces, resolver los problemas de seguridad no es solo meter a la gente presa, porque además hay que hablar de cuánto le cuesta a El Salvador tener a ese montón de gente en la cárcel. El costo humano es enorme. ¿Qué va a pasar con esos niños y niñas que vieron que se llevaron a sus papás que tenían 2, 3, 12 años y ya llevan 80.500? Estamos hablando que más de la mitad, más de 50.000, no son pandilleros y eso es gravísimo. Podemos constatar y afirmar que dentro de las cárceles se está matando deliberadamente a la gente. Les rocían gas pimienta, les rocían gas lacrimógeno y no solo eso, los someten a castigos que son tratos crueles, inhumanos y a veces tortura.
pero también los castigan con choques eléctricos. Ahora bien, ¿de dónde recibimos nuestros fondos? Recibimos fondos de la cooperación internacional, recibimos fondos de distintos gobiernos, por ejemplo, de varias agencias de cooperación de Estados Unidos, no podemos negarlo, pero también de otras agencias. Según los estándares internacionales, los estados tienen la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y materializar el derecho a la alimentación de las personas reclusas, a través de una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. No cumplir con esto supone una violación más a los derechos humanos que se cometen contra las personas privadas de libertad. Esto, según ellos, los países ricos, los países que consienten la libertad sin importar las consecuencias que ésta conlleve. Según las cifras que manejan estas entidades, alrededor de más de 80.500 personas están detenidas. Ahora hagamos un pequeño cálculo cerrado. Suponiendo, y vuelvo a repetir, suponiendo que por cada día un preso le cuesta al Estado, en cuestión alimentaria me refiero, el valor de $1. Resulta que el Estado le cuesta un promedio mensual de más de $2.400.000 solo en materia para darles de comer. Y si esta cifra la multiplicamos por 12 meses del año, estamos hablando casi de $29 millones anuales. Aquí la pregunta es, ¿por qué el Estado tendría que mantener completamente a terroristas cuando ellos le quitaron el sustento a tantas familias por décadas? Resulta que organizaciones como Cristosal confiesan abiertamente que reciben donaciones de organismos internacionales. Ahora bien, ¿de dónde recibimos nuestros fondos? Recibimos fondos de la cooperación internacional, recibimos fondos de distintos gobiernos, por ejemplo, de varias agencias de cooperación de Estados Unidos, no podemos negarlo. Ahora entendemos por qué su lucha, que no es algo de convicción, sino de emoción por el dinero. Estas personas que viven del caos y de ser estorbo en la vida, pasan día y noche velando por unos derechos humanos que ni ellos mismos creen. Quíteles los fondos y verán cómo estas organizaciones no dicen ni los buenos días. Se quejan por todo y por nada. Pero es aquí donde me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué estas organizaciones que patrocinan a estos grupos, por qué no patrocinan el alimento de los terroristas del que tanto se preocupan? ¿Por qué razón no cambian los fondos y los destinan a cumplir lo que ustedes tanto dicen defender? ¿Por qué prefieren gastarse el dinero en activistas y no en sus terroristas? Y mirándolo desde el punto de vista equitativo, todos aquí salen felices. Ustedes velarían por la seguridad alimentaria de los terroristas. El Estado se ahorra el dinero que puede ser destinado para uso del pueblo en caso de medicamentos, pago de maestros, pago de pensiones y otras cosas más. Todo el mundo saldría en un ganar-ganar. Pero eso a ustedes no les interesa, porque ustedes son activistas nada más. Personas que viven y crean negocios a partir de la desestabilización, porque sus neuronas no le dan para pensar que otra cosa más pueden hacer. Tanto Cristosal como el padre Tojeira deberían de tomar cartas en el asunto y no quedar solo a vivir de la renta, que significa defender a los angelitos del padre Tojeira. Veamos si estas organizaciones en algún momento entienden que la vida de las personas honradas es la que se tiene que defender a capa y espada. Y tú, que me estás viendo, ¿qué opinas? ¿Deberíamos los salvadoreños seguir manteniendo alimentariamente a los terroristas del SECOT? ¿O realmente estas organizaciones deberían darles ellos mismos los alimentos en vez de recibir donativos de aquellos de arriba? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.